y Finanzas. La verdad es que te agradecemos mucho, Mercedes, que nos acompañes hoy. No sigo con la lista que ennoblece tu presencia aquí y la hace mucho más rica, para darle espacio a los panelistas. Dolores Barrientos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es la representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En parte de su carrera profesional, Dolores se convirtió en especialista regional para cambio climático y energía sostenible. Soy muy malo traduciendo en tiempo real, ya se nota, del Banco Interamericano de Desarrollo. Como consultora independiente, Dolores ha realizado evaluaciones de compañías en México, los Estados Unidos y Europa, en asuntos relacionados con las finanzas internacionales, la estructura del financiamiento de la deuda, proyectos financieros, proyectos relacionados con financiamiento por vía del carbón y mecanismos para desarrollo limpio. Sin más preámbulos, Jorge, te paso el micrófono para que puedan conducir este panel y recuerdo, si es posible, que dos cosas. Una es que hay personas que nos están acompañando a través de redes sociales y de streaming, y en la medida en la que los responsables de monitorear esto pudieran compartirte algunas de las inquietudes, pues se abriría el grupo y la comunidad que está alrededor de este espacio. Muchísimas gracias, Jorge, y bienvenidas. Gracias, Eduardo, y de nuevo gracias a Transparencia Mexicana y este panel que me honra moderar. Durante el transcurso de la mañana estuvimos viendo, hicimos un repaso sobre las mejores prácticas en el financiamiento de los fondos nacionales, en los fondos nacionales como tales. Vimos el ejemplo del Fondo de la Amazonia, que Ángela de manera muy clara y precisa nos colocó. Después tuvimos una mesa en la que tuve el gusto de participar con mis colegas, en donde revisamos desde la parte del sector público, privado y desde la sociedad civil cómo se podía aportar. Y ahora, como mencionaba Eduardo, esta mesa nos ayuda a cerrar desde la perspectiva de las agencias multilaterales, cómo abonar a la arquitectura del financiamiento en un país y de manera específica cómo coordinarse con los fondos nacionales. Y ahí ustedes han jugado un papel esencial en esta discusión. Sin más, Dolores, nosotros agradeceríamos mucho que nos pudieras compartir tu análisis, solo como de forma de reglas del juego de esta sesión. Agradeceríamos lo hicieras en unos 15 minutos aproximadamente, para continuar con el resto de nuestras honorables panelistas, para después armar una mesa y una sesión de preguntas y respuestas, aprovechar el tiempo y a lo mejor terminar puntuales. Dolores, por favor, muchas gracias. Gracias. ¿Tienen mi presentación? Ok. Traje una presentación muy rápida, un poco producto de la experiencia que tengo de 20 años como banquera y algunos en los últimos años como ambientalista. Esa es una visión que toca estos dos temas fundamentales, que es el financiamiento al cambio climático. Adelante. Estos primeros slides es un poco qué es lo que dice la Ley General de Cambio Climático en cuanto a la constitución del Fondo para Cambio Climático de México. Aquí lo interesante es que el fondo está ya en una ley general, con cierta obligatoriedad. Ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, se promueve la canalización de recursos nacionales e internacionales, se promueve también la transferencia de tecnología y de financiamiento. Adelante. Por ejemplo, dice que este fondo va a poder captar recursos públicos, privados, nacionales, internacionales, de deuda, de donación, o sea, puede captar cualquier tipo de recurso. Adelante. El patrimonio, lo que dice la ley mexicana de cambio climático es que el patrimonio de este fondo,
que eventualmente por ley se tendrá que constituir en México, viene no solamente de recursos federales, sino que también viene de donaciones de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, aportaciones que efectúen otros gobiernos internacionales, organismos multilaterales. Eventualmente también habla de que el fondo podría también manejar bonos de carbono como activos dentro de su estructura financiera. Adelante. Y bueno, ¿cuál sería el destino del Fondo Mexicano de Cambio Climático? Pues el destino sería… Aquí algo súper importante, la ley define que la prioridad es para la adaptación y eventualmente en las zonas más vulnerables del país. Aunque bueno, el espectro del destino de los recursos del fondo también son para mitigación, también son para proyectos red, para preservar e incrementar el capital natural, habla de proyectos agrosustentables, mantos acuíferos, playas, aguas marinas, humedales, manglares, ecosistemas, o sea, todo lo que es capital natural. Adelante. Bueno, también aquí el destino dice que esos recursos también van a alimentar los programas estatales de cambio climático y eventualmente también los programas municipales. Aquí ya habla de eficiencia energética, renovables, biocombustibles de segunda generación, captura de metano y gas o el flaring que normalmente se da en las plataformas petroleras, en la educación ambiental, en estudios, en investigación y eventualmente también en compra de activos como reducciones de emisiones o bonos de carbono. Adelante. Y aquí dice que la estructura del fondo va a ser un fideicomiso, que es un fideicomiso de la Secretaría de Hacienda, pero que Semarnat va a liderar un comité técnico que constituye este fideicomiso. Habla también que va a haber participación de otras secretarías como Gobernación, Sedesol, Comunicaciones, Energía y Agricultura, y que cualquier decisión que tome este fondo va a tener que pasar por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Adelante. Y bueno, aquí estos son algunas anotaciones mías, ya no son anotaciones de la ley, y es que definitivamente este fondo tiene que ser manejado por un financiero. O sea, no podría ser manejado por un ambientalista, porque eventualmente tiene que ser una persona que sepa de finanzas, que sepa de operaciones fiduciarias, que sepa cómo funcionan los bancos de desarrollo, cómo funcionan los bancos internacionales como el BID o Banco Mundial, cómo funciona la banca comercial nacional, cómo pueden estructurar operaciones financieras utilizando esos recursos del fondo. Entonces aquí es súper importante que eventualmente sepamos que ese fondo tendrá necesariamente que ser manejado por un financiero. Adelante. Y bueno, en cuanto a mi comentario de financiamiento internacional, yo creo que aquí tenemos que basar en un tema fundamental. México, en el ámbito financiero, es un país con un grado crediticio muy alto, es un grado de inversión, lo cual significa que es muy bueno. Y México, como país y como captador de deuda internacional, tenemos más de 13 años no necesitando financiamiento internacional. ¿Qué significa? Significa que el mercado de deuda en México es muy competitivo, y si yo soy una empresa o soy el mismo gobierno, salgo al mercado nacional y puedo captar esa deuda a costos más baratos que lo que me costaría pedir la misma deuda a acreedores internacionales. Todos estos 14, 15 años ha sido más o menos la misma situación, excepto en la época de la crisis del 2008, en donde tuvimos un impacto fuerte por la crisis de Estados Unidos, que nos impactó
hubo poca liquidez, pero México no perdió su grado de inversión y entonces ahí el país decidió tomar algunos créditos multilaterales como del BID y de Banco Mundial, pero fue algo muy casuístico, o sea, México no depende de un financiamiento externo, ¿no? Entonces, esto es súper importante que ustedes lo sepan. Y en el financiamiento de cambio climático hay dos tipos de financiamiento, es ese financiamiento que se capta del exterior a través de una deuda pública, en donde la Secretaría de Hacienda y Semarnat contratan, por ejemplo, un financiamiento de política pública con Banco Mundial o BID, es deuda, no es un regalo, y lo único que recibimos como regalo son financiamientos GEF. Ahí sí son donaciones 100%, o sea, no hay un repago de ese dinero, ¿no? Entonces, como entra el financiamiento, al menos de cambio climático, ha sido a través de esas opciones. Y la tercera opción, que a mí me parece mucho más interesante, es la opción de del financiamiento de los Climate Investment Funds. Ahí también se estructuró un financiamiento internacional a través de BID y Banco Mundial. Fue directamente un financiamiento hacia proyectos, no fue un financiamiento a la TESOFE, en donde no llegó ese financiamiento al sector de medio ambiente, sino que simplemente se sustituyó presupuesto por deuda internacional. Entonces, es algo súper interesante que ustedes tengan en el scope general cómo funciona este financiamiento, para que un poco entiendan cuáles son las necesidades específicas de México. Adelante. Y bueno, esto es más o menos cómo se negociaron los Climate Investment Funds. México recibió 500 millones que, mezclados con el financiamiento el propio financiamiento de BID y Banco Mundial, pues fue un financiamiento mucho mayor. Adelante. Pero aquí lo más importante es que entiendan que para, por ejemplo, la mitigación, o sea, cómo se estructuran los proyectos y en dónde México necesita apoyo financiero. ¿Por qué? Porque en México, como ya les comentaba, financiamiento existe, pero tenemos ciertas barreras que tenemos que cubrir. Por ejemplo, en un financiamiento eólico, en México, o sea, para hacer un project finance, si el proyecto vale 100 millones, el desarrollador del proyecto tiene que poner el 30% al menos, pero también tiene que cubrir los riesgos tecnológicos, los riesgos de ejecución del proyecto, y entonces esos riesgos son los que realmente tendríamos nosotros que estar cubriendo a través de estos recursos del Fondo Climático, para que los bancos comerciales mexicanos que ya tienen el dinero digan, le entro el financiamiento y entonces el Fondo Verde Mexicano me va a cubrir este riesgo, que es un riesgo inherente al proyecto, y entonces se hace más bancable la operación. Adelante. Y bueno, el tema también en México es que ese 30% de capital social que normalmente se requiere para empezar a hacer un project finance, normalmente no existe en México. O sea, en México no tenemos una tradición de ser inversionistas o de poner venture capital en proyectos nuevos. Entonces, ahí todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, el gobierno mexicano tiene lo que se llama el Fondo de Fondos, que ha sido un caso interesante de cómo poner Venture Capital Fund en algunos proyectos verdes, pero todavía falta muchísimo por hacer en este tema. Entonces, tal vez esos recursos del Fondo Verde Mexicano podrían alimentar un fondo que alimente a su vez capital semilla para muchos proyectos verdes. Adelante. Y bueno, también el tema de las garantías, o sea, yo no necesito utilizar ese financiamiento del Fondo Climático de México para hacer un plain finance, porque ese financiamiento existe. Lo que necesito es potencializar ese recurso para dar garantías y que la banca de desarrollo y que la banca comercial con esas garantías se anime a prestar dinero que ya tiene, ¿no? Entonces, es muy diferente hablar de financiamiento a hablar de garantías, y México lo que necesita en nuestros proyectos de cambio climático son garantías de riesgo y garantías tecnológicas y garantías de performance de los proyectos. Adelante. Este es un ejemplo de una estructura que me tocó hacer cuando estaba en el BID con Nacional Financiera, súper interesante, que era una línea de crédito contingente
para desarrolladores de proyectos eólicos, en donde se le estaba cubriendo que eventualmente el ingreso de los proyectos podría variar en el tiempo, y cuando ese ingreso de los proyectos no fuera suficiente para cubrir la deuda senior que tenía con los bancos que le prestaron para poner la planta eólica, entonces podría entrar esta línea contingente para cubrir en ese tiempo el déficit que podían tener para poder estar honrando su deuda. Entonces es una estructura un poco complicada, pero es el tipo de estructuras que México necesita muy puntuales. Adelante. Y bueno, en cuanto a bursatilización de cartera, por ejemplo, ¿cuántos bancos de desarrollo tenemos en México que ya tiene cartera de financiamiento de proyectos verdes? Por ejemplo, Nacional Financiera ya tiene cartera de proyectos de generación, de proyectos eólicos, o Sociedad Hipotecaria Federal ya tiene cartera de hipoteca verde muy fuerte. Entonces, cuando tú como banco decides sustraer esta cartera, ponerla en un fideicomiso, y pues la cartera es un activo, y ofrecerla como garantía en una bursatilización de cartera, entonces eso sería muy interesante para un mercado de capitales nacional, incluso internacional, decir, voy a comprar esta deuda que está soportada por una cartera de proyectos verdes, y eventualmente eso le da un grado mucho más interesante para un inversionista que una cartera normal. Entonces, ese tipo de estructuras financieras es la que necesita México hacer para potencializar los recursos que eventualmente se pongan en este fondo verde. Adelante. Y bueno, lo más importante es que ya México no necesita, o sea, no podemos estar pensando en hacer mitigación sin una política industrial. O sea, no se vale que decidamos hacer, por ejemplo, proyectos de vivienda sostenible, en donde hemos estado comprando cientos de miles de equipos de paneles solares, de calentadores solares de agua, y que no hagamos una política paralela para que en México no se fabrican esos paneles solares de agua. O sea, no podemos hacer una política que no sea integral y no sea incluyendo esa transferencia de tecnología, esa generación de empleos que necesita el país para poder nosotros también reactivar nuestro mercado interno. No se vale que no vayan de la mano estas políticas financieras, estas políticas de mitigación con una política de industria verde y de desarrollo industrial. Adelante. Y bueno, el Fondo Climático de México, lo que nosotros pensamos es que pues va a ser una estructura financiera en donde se alimente de eventualmente fondos internacionales, ya sea de donación o de crédito, del presupuesto nacional que México en estos últimos años, todo lo que ha hecho, o sea, el 99% de lo que ha hecho en cambio climático ha sido con presupuesto nacional. O sea, nosotros no dependemos ni de las donaciones ni del financiamiento internacional, y eventualmente en ese fondo podrían ser los bancos ejecutores, no solamente todos los bancos de desarrollo, de acuerdo a cada mandato que tengan, sino también la banca comercial. Mientras no le demos volumetría al cambio climático, no estaremos haciendo una acción efectiva, ¿no? Entonces, mientras no me financien en mi tarjeta de crédito la compra de mi calentador solar o de mi panel fotovoltaico, en esa medida no estamos llegando al nivel de mitigación y de transferencia y de adopción de tecnologías que necesitamos como un país de renta media. Adelante. Y bueno, este es un ejemplo de una estructura que hemos estado apoyando el gobierno de Yucatán, y también es un fondo verde maya con ingresos de ciertos servicios que el gobierno de Yucatán podría tener para la utilización también de cartera de proyectos de biodiversidad y proyectos verdes. Adelante. Y bueno, en general, mi comentario muy particular como financiera, como ambientalista y como especialista de cambio climático es que México necesita este fondo verde,
con este fondo verde necesitamos estructurar estructuras financieras sofisticadas que cubran garantías y que estructuren mercados de capital muy eficientemente. Y bueno, todavía necesitamos hacer una capacitación, un mainstreaming de tecnologías al sector privado y de conocimiento de riesgos tecnológicos, de tecnologías limpias a la banca comercial y todavía algunos bancos de desarrollo. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Sin duda, muy interesante, y has tocado una gran cantidad de temas en los que podemos estar aquí conversando varias horas. Resalto particularmente la necesidad de enmarcar el desarrollo de la arquitectura financiera de forma integral con otros componentes y una mayor sofisticación, y en ese sentido solamente dejo la pregunta sin que me la respondas porque podemos discutirlo más tarde. ¿Cómo empatar la estrategia de economía verde y el desarrollo de bajo carbono del país con esta necesidad de la arquitectura financiera que tú comentas, que debe de ser sofisticada, en la cual tenemos todavía que garantizar los 178,000 millones de dólares para mitigación que nos coloca el gobierno federal en la quinta comunicación, y que es necesario justo desarrollar estos mecanismos de garantía? Entonces, ¿por dónde entrarle a esa integración? ¿Es la estrategia de economía verde una puerta? ¿Es el desarrollo de bajo carbono? ¿Por dónde podríamos ir? Pero ahorita lo podemos ir discutiendo. Sin más, otro de los actores esenciales en la implementación de los distintos proyectos de desarrollo, y ahora están jugando cada vez un papel más relevante en el financiamiento y en el desarrollo de capacidades nacionales para el cambio climático, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Mercedes, agradeceremos mucho, por favor, tu intervención, también de unos 15 minutos. Gracias y muchísimas gracias al equipo de Transparencia por esta invitación. Creo que es muy oportuno el debatir y en qué situación estamos y de qué manera la banca multilateral es un actor importante para una adecuada gobernanza de los sistemas de financiamiento de una economía verde entendida en su plenitud, que incluye los conceptos de una sostenibilidad ambiental, pero también de un desarrollo social que es fundamental para seguir viviendo en el futuro, ¿no? Entonces estamos en esa línea y hemos estado trabajando muy articuladamente con el PENUMA, aquí con Dolores. Estamos haciendo actualmente un estudio de economía verde para México con muchos detalles que va a estar muy pronto a disposición. Estamos a punto ya de terminar los trabajos de base que van a funcionar para ello. El Banco Interamericano tiene un mandato. De hecho, en su última capitalización, uno de los mandatos fundamentales, además del trabajo en las líneas de desarrollo y alivio de la pobreza, está el cambio climático, como un eje sustantivo para todos nuestros préstamos y todas nuestras operaciones. Como banco, nosotros hacemos intervenciones, como Banco Multilateral de Desarrollo, intervenciones que van ligados a préstamos a través de lo que llamamos nosotros nuestra ventanilla soberana a los gobiernos, pero también hacemos intervenciones con el sector privado. Y en todas las intervenciones trabajamos de una manera que incluimos el tema de cambio climático como un eje fundamental. Aquí en México en particular ha sido ese socio más importante que tenemos en América Latina en los temas de cambio climático. Es nuestro principal cliente. Podríamos decir, tiene la agenda más intensa, la más completa, digamos, en América Latina, y por eso usamos a México muchas veces como el ejemplo para reproducir estos modelos en otras partes del continente. Nosotros hemos trabajado entre algunos de los préstamos que hemos hecho a nivel de gobierno, son estos préstamos que son de dinero dirigido al tesoro, lo llamamos programáticos, o por los programas en tus láminas, son programas que incluyen el cumplimiento de ciertas medidas. Una de esas medidas, por ejemplo, fue hacer una ley como la ley de cambio climático. Entonces eso permitía al gobierno, o sea, a cumplimiento de, y eso creo que lo negociaste tú, Dolores, en tu época, a cumplimiento de hacer estas medidas en las cuales nos comprometíamos,
y obviamente es por iniciativa del gobierno, el llegar a un acuerdo de cómo llegar a un buen compromiso de país para lograr tener una legislación y después bajarla al nivel de los estados, que es la etapa que estamos hoy en día, para que haya compromisos actuales de programas de acción frente al cambio climático. Esto es muy interesante porque esto lo ha hecho México con una mucha responsabilidad y hemos tenido 3 operaciones de este estilo para llegar a mantener este ejercicio que han sumado alrededor de $1.000 millones para poder llegar a eso. Además somos, como el Banco Mundial, agentes de los fondos climáticos, justamente como el GEF, como el Fondo de Inversión Climática y también el nuevo Fondo Verde que también va a estar pronto ya en disposición porque está en proceso de hacerse su arquitectura. Somos agentes para bajar estos recursos. Normalmente son recursos que vienen de una manera subsidiaria, de alguna manera son fondos muy baratos que ayudan a fondear y a incluir con ello mucha cooperación técnica para generar aprendizajes en el proceso. Y esa es una ventaja que tenemos los bancos multilaterales de poder llegar a los países con esa posibilidad de generar, además de buenas prácticas, un buen conocimiento y generar conocimiento para las mejores prácticas futuras. El caso concreto de lo que decíamos, estos estudios de economía verde, lo hemos trabajado de esa manera para poder generar el conocimiento de saber de qué manera atender a México de la mejor medida en todas las áreas, en el área agropecuaria, en el área de turismo, en el área de transporte, la parte energética, de cómo hacer medidas de política que puedan realmente mejorar su gestión frente al cambio climático. Y es ahí que nos encontramos nosotros, como les decía, como agentes de ese cambio. Normalmente la actividad privada puede, como bien ha dicho Dolores, conseguir financiamiento en el mercado. Y México es un país de posibilidades muy grandes. La posibilidad es dentro de su marco de financiamiento, por ejemplo, en este año límite de endeudamiento público, creo que es 7.000 millones o 7.500 millones de dólares. Y de ese marco, lo que puede financiar la banca de desarrollo no llega ni a 2.000 millones, como neto, digamos, y máximo. Y ahí estamos el Banco Mundial, el BID, la cooperación alemana, la cooperación francesa, en fin, estamos todos los agentes que podemos entrar a cooperar. O sea, en ese marco de cooperación, nosotros sí tenemos los recursos adicionales que les decía, la adicionalidad que no tiene el mercado de capitales. El mercado de capitales simplemente es recursos. Nosotros tenemos la capacidad de hacer estos esfuerzos, de tener trabajos que nos permitan ver que las intervenciones que se hagan tengan sentido. Y somos cercanos. En realidad, en el caso del Banco Interamericano, estamos haciendo trabajos, como les decía, muchas veces trayendo experiencia internacional de todas partes del mundo, pero muchas veces intervenciones propias. Conversaba con algunos colegas de Perú y por ejemplo, haber entrado al fondo para los programas de inversión forestal, eso fue una iniciativa que sale también de estos fondos de cambio climático, pero bajan a estos países cuando hay una actitud positiva de los gobiernos de hacer estas intervenciones, en los ministerios de Hacienda en particular, acompañando a los ministerios de Ambiente. Cuando hay esa decisión de intervenir de manera adecuada y permitir que tengamos líneas de base correctas, intervenciones que trabajemos con las comunidades locales en las áreas forestales, y que no sea solamente un tema de preservación, sino de hacer negocios alrededor del área forestal, pero que sean negocios que sean viables de largo plazo. Y que signifiquen que pudiera haber también espacios de mercados, por ejemplo, de carbono. O sea, y que haya una sostenibilidad de los bosques. Bueno, eso es hacer un trabajo que creo que podemos hacer articuladamente. Esto empezó en México. En Perú se siguió después. Y lo que hemos tenido es un proceso de intercambio, de aprendizaje entre ambos países. Digo que aquí estamos mucho más avanzados que en lo que está mi país, pero es interesante ver el proceso de aprendizaje y de cómo se comienza a articular la gobernanza. Tuvimos a los funcionarios de Perú de los diferentes sectores que han involucrado, de los gobiernos regionales, que es el equivalente a los estados, tuvimos inclusive actores del sector privado,
a los ministerios de Hacienda, de Ambiente, de Agricultura que tienen el ámbito forestal, y estaban sorprendidos de los esquemas de gobernanza que México ya estaba comenzando a implementar. Que es bien interesante eso, ¿no? Que eran gobernanzas importantes para poder llegar y saber quiénes son los actores que realmente van a ser los beneficiarios. Y esos creo que son ejemplos de lo donde la banca multilateral sí tiene mucha potencialidad, porque sí podemos hacer esos ejercicios y podemos acompañar a los gobiernos en la implementación de sus programas, ¿no? En el caso de México, nosotros, como le decíamos, tenemos recursos, no son muchos, pero podemos llegar y hemos llegado desde modelos que van hacia la parte de mitigación como también a la parte de adaptación. Y creemos que hoy en día el esfuerzo que hay que hacer es encontrar un adecuado balance entre mitigación y adaptación, porque ya el mercado de capitales ha comenzado a aprender los temas de mitigación y entiende que pueden ser hasta buenos negocios. Entonces ya ese aprendizaje, por la intervención que hemos tenido con estos fondos, la banca multilateral y la cooperación que hemos tenido como organismos como Naciones Unidas, ya se puede hablar de programas que llegan en la parte de mitigación. Y hay aplicaciones concretas, hemos estado con fondos como el que presentaban en las áreas renovables, para lo que es eólica, estamos entrando en otras áreas, geotermia, en fin, pero en la parte de adaptación creo que es la parte más difícil todavía, y ahí hay que entrar, sobre todo a nivel de México, les diría a nivel de los espacios subnacionales, porque los subnacionales son los que van a tener la capacidad de hacer la gobernanza local. De hecho, ya estamos haciendo algunas intervenciones, hemos tenido algunos programas, como el Programa de Desarrollo Integral de Yucatán, que ya fue mencionado, donde se le ha dado ya $2 millones al gobierno de Yucatán, en donde estamos tratando ese gobierno, que es nuevo, el nuevo gobierno de Yucatán, comienza a entender y a ver que esta operación tiene un componente red muy importante y también puede ayudar muchísimo a tener actividades productivas que sean menos dañinas al ambiente, como el tema de tener biodigestores de las 200 granjas porcinas que estamos atendiendo a través de este programa, ¿no? Entonces hay actividad productiva, pero con menor impacto y trabajando adecuadamente. Estamos trabajando también con los programas estatales de acción ante cambio climático, ya poniéndonos de acuerdo para hemos tenido 2 estados, Tabasco y Yucatán, y la idea es de entrar en 3 estados más. Entre ellos vamos a tener si no me equivoco, a Tamaulipas, entonces vamos a estar con una intervención mayor. Y ya estamos en un proceso muy activo. Estamos entrando en proyectos, como les mencionaba, el estudio prospectivo de economía verde para México. Y tenemos en un tema importante de adaptación una cooperación técnica de $1 millón para trabajar el tema que creo que es muy importante, que es el manejo de los recursos hídricos en México. En particular, estamos trabajando en un estudio de apoyo para la elaboración del plan de adaptación, ordenamiento y manejo de las cuencas de los ríos de Grijalva y Sumacinta, en el sur. Esto es sumamente importante. El manejo de recurso hídrico también es uno de los sectores donde a veces el manejo de adaptación y preparación no estamos totalmente adecuados. También estamos trabajando una cooperación técnica de $800.000 alrededor de la promoción de mercados de carbono y registro nacional de los proyectos de reducción de emisiones, que van ligadas justamente a los instrumentos que requiere la Ley General de Cambio Climático, ¿no? En fin, estamos trabajando inclusive también algunos otros proyectos más puntuales, pero bastante interesantes, como es el desarrollo de ciudades sostenibles. Hemos aplicado ya la metodología de ciudades sostenibles, tanto en lo ambiental, en lo fiscal y en lo social, en la ciudad de La Paz, como un primer ejercicio, con cooperación además del sector privado, en donde se establece un plan de acción para el manejo de la ciudad, y estamos hoy en un proceso de definición ya con las nuevas autoridades del Gobierno de México de cuál sería la ciudad en la cual haríamos una nueva intervención, y probablemente hay otros actores, también públicos y privados, que estén interesados en hacer intervenciones como la que les menciono. En cuanto al tema de transparencia y monitoreo, creemos nosotros que podemos también estar al servicio del país en ese sentido, porque, por ejemplo, estamos desarrollando una consultoría para el desarrollo de un mecanismo de reporte de resultados de los proyectos de CTF y el FIP en México. Y eso es importante porque de alguna manera vamos a tener un manual de procedimientos para poder reportar resultados y poder medir adecuadamente los impactos, como yo les decía. Creemos entonces pues que
esta serie de instrumentos que tenemos la banca de desarrollo, la trabajamos juntos, Banco Mundial, BID, las diferentes entidades cooperantes internacionales, Naciones Unidas. Creemos que podemos hacer esta articulación porque podemos ser como un reflejo. No vamos a imponer nada, no es la idea de imponer, de imponer políticas en el país, es apoyarlos en la construcción de un sistema de políticas públicas y una gobernanza que realmente lleve a la mejor gestión para que genere el mayor bienestar para la población y la sostenibilidad del país. Y aquí estamos ofreciendo nuestros servicios como banco para seguir cooperando en esa línea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, muy en tiempo, las dos, muy bien. Muchísimas gracias por tu intervención, igual que Dolores, muy ilustrativa, y además el Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con ya una experiencia, como comentabas, en la agenda de desarrollo y pobreza, sabe los caminitos andados para el financiamiento, ¿no? Entonces, frente a estos retos que además puntualizaba Dolores y que hemos estado señalando en la mañana, en la parte de adaptación guardamos una pregunta porque nos gustaría que nos platicaras un poco más en dónde empezar en adaptación. ¿Cómo abordar el tema de adaptación? Metodológicamente es mucho más complejo que mitigación, que son proyectos de reducción de emisiones, las más competitivas, las menos costosas, etcétera, pero en adaptación pues es otra harina de otro costal, como comentan. Entonces, a lo mejor si en un momento nos platicas más, lo agradeceremos un montón. Lisa, es tu turno, agradeceremos también mucho, tú ya has estado interviniendo en el transcurso del día y sobre cómo recoger esta riqueza de los multilaterales, de las agencias de desarrollo a las mejores prácticas hacia los fondos nacionales. Si nos puedes dar pistas, intervenir, adelante, por favor. 15 minutos también. How many? Oh, no. Hello? Okay. Thank you very much. I already spoke more than 15 minutes today, so I just would like to maybe come back with some questions and some comments, but also because you weren't here this morning to kind of recap on some of the issues that we've been highlighting and looking at the climate finance flows from the global to the national to the local levels. And some of the key issues that we highlighted or we've addressed is that on one, and I think maybe you could talk to those points as well. There are issues, what's clear on most of the multilateral climate funds, including the CIFs, there's a high level of transparency. We recognize that. There's a great deal of information. When it comes to the CTF and the Clean Technology Fund, there is very little transparency on private sector recipients of finance. Why? And anyway, this is an issue, and it's going to lead into a larger issue, which when we're talking about, and albeit it is completely understandable and a smart business model to work through commercial banks to make the public penny work the best, to cover different risks through investments. Is there, though, a challenge? Commercial banks are not public agencies, so in the sense, if a commercial bank were to not perform well, to have other interests, to default on certain required activities, if they were to be, okay, just be straightforward, if they were to be involved with corruption, there would be, in theory, little ability for citizens to hold a commercial bank accountable, and there needs to be other chains of accountability. And so where is UNEP and IADB in terms of ensuring that accountability? How are you addressing that issue? Because this would be essentially a very, very critical point. And equally, is there an accreditation procedure from commercial banks? Our research shows that when the IFC, for example, the International Finance Corporation of the World Bank is loaning also through the CTF, through commercial banks in national countries, in countries,
the issue that they've raised in particular, and they also recognize, is that even though the IFC has very high standards for environmental, social safeguards, fiduciary standards, they do not necessarily require that commercial banks also have those standards. So how can that be reconciled in the loaning process? Then the other issue that we raised, or that would be a concern of Transparency International, deals with more or less the climate that you're working in, the kind of situation. In many countries, and I've said this morning, but what we see is different agencies acting in one country. So you've got the IADB, you've got UNEP, UNDP, different actors all working there, all with their own standards, albeit they're pretty much more or less the same, but they are different. There are different rules and procedures in place. In particular when it comes to the area of fiduciary standards, and I'm going to specifically to anti-corruption hotlines. Okay, so let's just look at the case of Mexico. If there were a citizen who potentially wanted to complain, or even a company employee who witnessed a case of corruption or fraud in any kind of climate financing activities, I know we're new in the process, but if that happened, the challenges are that, first of all, he or she would need to know, where is the finance coming to, who can I complain to? It's not always easy. Do I know that that's coming from the IADB through the CTF, or is that the CIFs? And like, how do I track that back and understand who I can hold accountable? And how we sort of link that into the National Fund is, what role can the National Fund do to kind of simplify that kind of... So, in other words, we recognize that anti-corruption hotlines exist. They are, but it is very difficult in terms of access and in terms of really kind of being a functioning component and safeguard. There are certain challenges there for people, right? And so the sub-question that we had was, how could the National Climate Fund try to mitigate that problem, by that difficulty or that challenge, by perhaps providing one channel for complaints and so on. So this was another issue that we had raised. And then the other one, just to recap on what I've said this morning, what we feel is, we recognize that in most climate finance projects that there is a strong and a very good stakeholder consultation process that's built in at the appraisal stage, or at the point when investment plans are being developed, and so on. There's a consultation. There's, in some cases it's mandatory, in some cases it's encouraged. There's not a lot of clarity also coming from the funds, but and that's fine, and that's very good that that's happening, and it's a huge advancement that the stakeholder consultations are happening. From a TI perspective, and looking at this, it's not only at the decision-making process where corruption happens, but also when the money actually starts flowing. And what we, in all other work that we do, we find that full cycle project monitoring is a very effective way to catch problems when they arise, or early warning system, to give guidance and support to say, okay, we need to stop financing here, we need to review this situation, we need to correct a problem that exists if there were corruption and fraud involved. So we don't see that right now in climate finance. Project cycle monitoring, especially independent monitoring, engagement with civil society throughout the project cycle is not yet there. And we strongly hope that things do move in that direction. We think it would definitely be a benefit at low transaction costs. And I think that this is something that, I guess it's more of a question from your expertise in the field. How open would you be to embracing that kind of engagement with the civil society actors? Muchísimas gracias. Yo creo que podemos hacer una breve intervención. Hay varias preguntas muy interesantes. Probablemente ustedes nos puedan dar una primera reacción breve de unos 3 minutos, aprox, 4, 3. Y después podemos recoger una sesión de preguntas y respuestas para volver con ustedes al final. Dolores, por favor. Bueno, son preguntas súper interesantes, duras, fuertes,
Y yo te las voy a contestar más bien desde la perspectiva de una banquera y no desde mi posición actual, ¿no?, que es de representante de Naciones Unidas. En mi experiencia como banquera en México, porque tu pregunta y tu preocupación de eventualmente cómo se podría dar, suponiendo que existen ciertos niveles de corrupción, cómo se puede transparentar la utilización de estos recursos. Lo que yo te puedo decir es que en el sistema financiero en México tenemos, yo creo que más de 20 años que no se presenta una situación de corrupción, ¿no? Como México, después de sus lecciones de crisis financieras fuertes, y la última que tuvimos fue en 94, diciembre del 94, por el mal manejo de la deuda pública, que casualmente ahora lo estamos viendo en los países europeos, los países desarrollados, en donde se pide más dinero de lo que el país puede pagar, y pues se presentan estos déficits en crisis en países pues como Grecia, como España, con problemas ya fuertes en Italia, en Portugal. Lo que yo te puedo decir es que el sistema financiero mexicano está totalmente blindado, y te lo digo desde el punto de vista de una persona que trabajó 18 años en un banco público mexicano, como es el Banco Nacional de Comercio Exterior, ¿no? En cuanto a las prácticas internacionales financieras, nosotros seguimos todas las prácticas internacionales como Basilea, estamos al mismo nivel que Barclays Bank o que Nordea o que cualquier otro banco de primer orden internacional, ¿no? Entonces, yo creo que ya en el manejo de recursos financieros en el sistema financiero mexicano, ya sea público o comercial, yo digo que ya el tema de corrupción es un tema que no está presente y no es un big concern en México desde hace muchos años. Ahora, ¿de qué manera se puede hacer que estos bancos comerciales que no tienen el conocimiento o la vocación de estar financiando proyectos de cambio climático, ya sea de mitigación o adaptación, y que eventualmente empiecen a adoptar esas salvaguardas a nivel internacional, no solamente ambientales, pero sociales, pero también salvaguardas más de monitoreo y de evaluación de los proyectos? Ahí sí es donde yo lo pondría como una oportunidad para muchos bancos en México de poder tener esas salvaguardas mucho más sólidas. Y yo creo que en este punto ha sido súper importante la acción que ha tenido, por ejemplo, bancos multilaterales como el BID, porque a mí me tocó, por ejemplo, estando en el BID, ya no estando en la banca mexicana, pero ya estando en la banca multilateral, cómo se empezaron a financiar los primeros proyectos eólicos, y cómo algunos bancos, o sea, se formaban sindicatos de bancos, bancos españoles que ya tenían conocimiento de la tecnología y de haber financiado estos proyectos en otros lugares, bancos alemanes, estaba el IFC, estaba el BID con todo el equipo técnico de energía. Y entonces llegaban algunos bancos mexicanos sin esa preparación o sin esa experiencia, y decían, ¿sabes qué? Mi comité de crédito y mi comité de riesgo me va a autorizar participar en este sindicato de banco de esta proyecto eólico, porque para ellos el riesgo de conocimiento tecnológico del proyecto va a estar cubierto porque el BID está presente en el sindicato de bancos. O sea, entonces ahí esa acción por primera vez de aprendizaje, de que el BID o el IFC estén presentes y que ellos estén haciendo la evaluación de esos riesgos que los bancos mexicanos no han hecho antes, fue fundamental para que muchos bancos mexicanos, no transnacionales, sino que mexicanos, empezaran a participar en este tipo de financiamientos. Entonces yo creo que esa experiencia ha sido muy buena.
Y otro tema que yo creo que para mí es un tema pendiente ahora lo que comenta el BID es una muy buena noticia, es vamos a hacer la evaluación de cuáles fueron las experiencias aprendidas de los últimos años haber financiado eólicos o haber financiado hipoteca sustentable, ¿no? Que son algunos proyectos que han sido financiados por el CTF, ¿no? Que son fondos internacionales. Y yo creo que sí es una deuda porque podemos tener aprendizajes muy fuertes que tenemos que modificar en los siguientes financiamientos. Por ejemplo, todo mundo sabemos que el financiamiento a proyectos eólicos han tenido algunos problemas en el Istmo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor faltó alguna comunicación social con algunos grupos, etcétera. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje súper fuerte que los demás proyectos eólicos en el país ya tendrían que adoptar. Otro aprendizaje fuerte que todavía no se ha hecho esa cuantificación es, por ejemplo, de qué manera el financiamiento a la vivienda o la hipoteca sustentable, en donde se instalaban ecotecnologías por muchos, por ejemplo, calentadores solares, ahorradores de agua, etcétera, focos ahorradores. En casas en donde trasladaban a la gente de vivir a lo mejor con su abuelita o con su tío en el centro de la ciudad donde trabajaban y lo trasladaban hasta Huehuetoca, a 30 kilómetros. Entonces la huella de carbono de haber trasladado y de haberle financiado a esa gente su casita, o sea que por primera vez tenía esa posibilidad y muy bueno, pero la calidad de vida que esta persona después tenía estando 5 horas en transporte diario y la huella de carbono que tenía, por ejemplo, los cálculos que eventualmente nosotros veíamos era bueno, o sea, es que las ecotecnologías en estos programas de Infonavit, en el mejor de los casos iban a tener reducciones de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente al año, pero ojo, sorpresa, no están contabilizando la huella de carbono de transporte de a lo mejor la pareja que se movió allá y eran más o menos, yo alguna vez hice una contabilización así muy rápida, eran 6 toneladas de dióxido de carbono por persona al año. Entonces, si multiplicabas 12 al año por una pareja tipo que se mudó a esa casa a 30 kilómetros de donde trabaja, contra una tonelada que eventualmente la ecotecnología disminuía. Entonces, realmente esa evaluación de estos proyectos que entran dentro de estos programas de financiamiento climático, sí tenemos muchas lecciones que aprender porque se tiene que dar de una manera integral. Gracias, Dolores. Mercedes, 3 minutitos, por favor, para recoger un par de preguntas y regresamos con ustedes. Bien, de acuerdo también en el tema de la necesidad de tener un mecanismo de accountability, de chequeo, no hay ni siquiera la palabra en español correcta, ¿no? Pero lo que sucede es que nosotros, al intervenir, al bajar los fondos estos internacionales, partimos de ciertas condicionalidades que nos las imponen los países. O sea, nuestro directorio está conformado por representantes de los países que justamente no buscan tener los proyectos por tener los proyectos, sino quieren tener proyectos que tengan impacto en lo ambiental y en lo social de la mejor manera y obviamente también bajo criterios de integridad. Y creo que por ahí va mucho el concepto del cual debemos fomentar. Ya Dolores ha descrito mucho de lo que hacemos, tenemos todos los sistemas para aprobar desde estos procesos de aprobación interna que son muy exigentes y las condicionalidades que les ponemos a los préstamos y a los fondos que bajamos. Y luego tenemos todo el proceso posterior de chequeo, ¿no? O sea, en el proceso de chequeo tenemos desde nuestras oficinas de integridad que evalúan todo, y tenemos también nuestros programas de consulta con el sector privado, con el sector, la sociedad civil, tenemos un CONSOC, el Consejo de la Sociedad Civil en México, por ejemplo, tenemos un programa que se llama el MISI, que también uno puede hacer los reclamos ante el MISI, o sea, y son públicos, son conocidos y son usados. Dicho sea de paso, varios de los temas eólicos han ido y se han sido reclamados dentro de esos marcos, por ejemplo, ¿no? O comentados y conversados. O sea, sí ha habido un esfuerzo de tener la mayor cantidad de
espacios para que la sociedad civil, las comunidades indígenas, en fin, cualquier persona tenga la potestad de hacer los adecuados reclamos y se han publicado de manera importante. Pero creemos que más que un control, lo que necesitamos es tener incentivos adecuados a la integridad. Y es ahí por donde va el camino del trabajo del banco. El banco no trabaja solamente en el área climática, trabajamos los temas, por ejemplo, lo que es compras públicas, adquisiciones, procurement. Y en ese espacio, por ejemplo, México es uno de los primeros países a nivel federal, por lo menos, que está calificando su sistema de procuraduría con los sistemas del banco y los sistemas del Banco Mundial, compatibilizándolos con ambos. O sea, de tal manera que lleguen a una total transparencia y premien el buen comportamiento del funcionario antes que estar en la persecución y el control, que creo que son los sistemas más anticuados, que no generan una cultura de buena gestión, ¿no? Entonces, estamos en ese esfuerzo, ya en nuestro primer ejercicio, ya México va a ser uno de los primeros países de América Latina que va a entrar en este proceso a nivel de trabajo federal, sin contar empresas públicas ni nivel subnacional, pero por lo menos es un buen inicio y creemos que podemos aportar. Y en cuanto al tema de adaptación, creo que es fundamental. Nosotros creemos que hoy mucho del esfuerzo que va a hacer el banco es traer estrategias de adaptación y de gobernanza de ese proceso de adaptación. En el caso de lo que mencionaba Griego Grijalva, uno de los grandes problemas que tenemos es quién va a ser nuestro órgano ejecutor, quién va a organizar este sistema. Estamos trabajando muy de la mano con Semarnat para que haya una gobernanza adecuada, porque el manejo de los recursos hídricos está muy atomizada en el país. Entonces hay una necesidad de una coordinación muy estrecha entre los diferentes actores, y esa coordinación implica pues tener instrumentos de gestión muy transparentes y también que evite cualquier riesgo de corrupción. Entonces es uno de los trabajos que estamos haciendo de investigación. Pero no es solo ahí, ¿no? Tenemos que dotar a muchos de los servicios que se le da a la agricultura, por ejemplo, en el país de México, son recursos de dinero en vez de darles necesariamente lo que requieren, que son bienes públicos rurales, o sea, sistemas de información climática, sistemas de información que ayuden a mitigar los riesgos. El banco está tratando de presentar algunas estrategias y colaborar con las diferentes secretarías, en particular con SAGARPA, para mejorar su gestión en lo que es la provisión de estos servicios públicos, en particular con el tema de cambio climático, es una de las áreas donde queremos trabajar. Muchísimas gracias. Si les parece, recogemos un par de preguntas y hacemos una ronda final de intervención. Par de preguntas. Si no hay par de preguntas, nos seguimos aquí con todos los temas pendientes y súper interesantes que hay y que han planteado nuestras panelistas. Continuamos entonces Continuamos tanto con las preguntas de Elisa, y yo nada más técnicamente tengo una duda sobre lo que comentaste, Dolores. Cuando te refieres a garantías por tecnología, ¿te refieres al costo incremental de la nueva tecnología incorporada en un proyecto y quién asume ese costo incremental? ¿O qué es, disculpa que no conozco, pero qué es garantía por tecnología? Bueno, en términos financieros se llama performance, y el performance o garantía por desempeño es, por ejemplo, cuando tú estás poniendo una planta eólica, digamos, y entonces tienes tu estudio histórico que por el potencial eólico en donde estás poniendo tu planta te va a generar X megawatts al año. Y entonces tu proyección financiera la basas precisamente en esa generación de energía porque es lo que vas a vender. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que al final del día, ya cuando está los generadores trabajando, pues resulta que tu pronóstico de generación eólica, de energía por eólico, en lugar de que tú esperabas 100, resulta que pues llegó a 80, ¿no? O sea, es un tema que tú no tuviste en las manos ese control, ¿no? Y también otro tema que eventualmente está inherente es que precisamente la tecnología falle, ¿no? Entonces, ese básicamente es lo que yo llamaría un riesgo por tecnología o por performance de proyecto. Muchas gracias. Y a lo mejor podemos ir final. ¿Tú una pregunta, Bruno? Por favor.
Bueno, la pregunta tal vez sea dirigida más al BID, a Mercedes, pero sí, comentarios también de los otros panelistas son bienvenidos. Platicamos sobre el tema de la política hacia el cambio climático, en atención al cambio climático, depende de una armonización transversal de políticas, ¿no? Que muchas veces hay contradicciones en subsidios de una parte y grandes inversiones de otra que se encuentran y no tiene sentido por subsidios a combustibles fósiles, mientras inversiones en la transición energética, etc. ¿Cómo los bancos de second tier, cómo ellos pueden dirigir que la banca de desarrollo nacional de alguna manera no... doy un ejemplo, por ejemplo, en el caso del BNDES en Brasil, que es el gestor del Fondo Amazonia, y estamos platicando sobre eso, que tiene grandes inversiones de la lucha contra la deforestación, pero al mismo tiempo, una de las inversiones más grandes del banco es el frigorífico que no tiene licenciamiento en la carne y que hace la deforestación más importante actual en parte de la Amazonia legal. Entonces, ¿cómo esa banca de nivel internacional, la cooperación internacional puede de alguna manera mantener criterios para la banca de desarrollo nacional y la banca comercial también, tener criterios y por ejemplo, la carne licenciada, la madera licenciada y de ese tipo? Gracias, Bruno. Antes de darle la palabra para ya a una intervención final, Lisa, tú tienes un taxi tu taxi viene como en 7 minutos. ¿Hay algún comentario final que quieras hacer, por favor? Okay. Yeah, I have one comment, and I wanna leave that. And before I give my last comment, I want to actually thank the interpreters, because you guys are really amazing. And that has to be said, like, huge round of applause before I go, because if nobody else does it, we have to say that right now. So, thank you. Woo! I used to do that, but with Japanese. Surprise. Okay. Yeah. There's this country that I won't name, and it's not Mexico, that's getting climate finance, right, from all kinds of sources. Also through the bank, the World Bank, ADB, others, the Germans, the French, the Japanese. Right, so all that money goes into the national budget, okay, just goes there. And there's a program, there's like kind of results that are supposed to be achieved both for adaptation and mitigation and REDD in the country. There's no budget line for climate change. And the government also isn't really clear about what's the difference between ozone layer depletion project and a climate change project. Well, maybe they're actually connected now, but basically they've got a whole list of environmental projects that are all sort of mean climate change. There's a real hard time kind of tracking where that money has come from and how it's being accounted for at the national level. When TI started looking at our assessments on climate finance and trying to look at the global and national, we thought that there would be, especially because we've done the mapping here in Mexico and also 5 other countries, we came in with the assumption because at the COPs and the UNFCCC negotiations, there was a clear statement and a political statement that there should be accountability at the national level. So we thought that this project would actually be quite simple, but actually there's been many trials and tribulations in trying to get access to information on where that money's coming from, how it's being channeled through the country, who's getting it, and how is it being accounted for. So let's go back to our hypothetical country. We first of all aren't clear what climate finance is in the country. There's no budget line for it. And then it's going to local governments in the country to do specific activities. And the local governments are even more clueless on how that money is supposed to be spent, for what, and everything. They have a general plan, but exactly what that translates into projects and so on. And a lot of that money up front is capacity building. What is capacity building, and how do you measure impact on capacity building? That's actually quite a fuzzy area, and we can talk about that.
When you get to real projects, yes, I built a windmill, okay, that's clear, but capacity building, okay, that's always a tricky area. The money actually, because the local governments aren't really clear about how to spend it, it actually doesn't get spent. And then it's sort of, we don't know exactly what happens because there's no real accounting for it. Apparently, some stories say the money goes back to the national government, but then there's no requirement on kind of reporting back on how that money was spent because it was just said, okay, you do a climate program, take 5 years to do that, that's fine. But then that money, so we've heard, then ends up in a bank in Singapore. Okay, and this is kind of, or another country that has, let's say, more liberal banking laws and regulations. So this is kind of like what we're looking at, and this is not totally hypothetical, it actually is happening. And so that's why, and just to communicate to you, I'm not saying that the banking system in Mexico is corrupt, not at all, and I'm not saying that. I'm just saying like what we need to do is kind of demonstrate the safeguards so that we don't have a situation. I'm not saying that this situation is Mexico either, but I'm just saying that this is how it is. And I think it was more in other parts of the world, this is how it is, but also to look at the Mexico case. And as I said before, how can this be also a best practice? And how can this be something that what you're experiencing and how you can translate that into contributing to how other countries are, A, defining climate finance, tracking climate finance, setting up a fund to deal with it, and making sure that accountability measures are really in place at all levels so that people can really hold, you know, public actors to account when that happens. And again, and I want to say this again, this is not just about, it is of course about citizens and engagement, but it's also about employees of companies, and it's about public officials. It's about everybody having the opportunity to be a part of the process and to be able to be confident to say, hey, something is going wrong when it's going wrong. And I think that's really important. I mean, if there haven't been any, okay, another issue that, and I'm going to have to run out after this, but one of the other issues is the work that you've just described about what you're doing. How many people in Mexico know what you're doing? I mean, how much are the people, the citizens in Mexico aware of what this means in terms of climate finance, about commercial loans and debts? And it's really technical and complicated, and you said yourself, you're a banker, you're doing that, that's your job. Also an economist, but how do we translate this to let Mexican people know how their tax money is also being used and how public money from other is being used to facilitate, yes, and very good, a low carbon development and a transition to more sustainable energy use and efficiency in the future. Like, how do we do that? And on that note, I'm going to disappear. But I mean, these are dilemmas, and I think they're real, and I think we have to admit that these are things that we need to still talk about and take forward. And I think what TI Mexico is saying here, we'd like this opportunity to have these forums, to work through these difficult problems so we can propose some kinds of solutions, that there's a buy-in from the banks, from the companies, from government, so that we can really come up with workable solutions to areas where we feel we need to get a little more strengthened. So, thanks, guys. And to the big German audience out there at 2 o'clock in the morning. Thank you very much. Muchas gracias, Lisa. Mercedes, Dolores, a lo mejor una última intervención en el entendido de que esto no termina aquí, de que habrá otros diálogos y de que además Transparencia amablemente nos invita una copita de algo para poder continuar charlando sobre estos temas. Por favor, Mercedes. Bien, normalmente, y el tema de corrupción existe en todos lados, o sea, no vamos a negarla, es un problema el que tenemos y tenemos que luchar contra ella, no es un privilegio de México ni en otro país de América Latina, existe. Y a mí me ha tocado estar en la función pública
asignando recursos desde una Secretaría de Hacienda, o sea, sí sé lo que sucede. Entonces, lo que uno tiene que hacer como diseñador de política pública es que el diseño de la política pública sea la que te obligue a un determinado comportamiento. O sea, que te dé por lo menos los correctos incentivos. El que es corrupto probablemente rápidamente en algún momento termine en la cárcel. Tenemos que generar un buen sistema judicial para que sea sancionado y hay un proceso legal que lleve realmente a la sanción y que ejemplifique la situación, ¿no? Pero creo que en el diseño de la política es donde hay un tema crucial. Y es donde ahí que los bancos de desarrollo solemos entrar, porque apoyamos en ese diseño de política pública para que la banca de desarrollo, cuando baje los recursos, no tome decisiones de estas que sean como la que planteaba hace un momento, donde había una intervención donde sí, estaba ayudando a una economía verde y por el otro lado estaba generando un daño ambiental, ¿no? Entonces, tener una coherencia en política pública. Las secretarías de Hacienda, las secretarías de Ambiente no son campos estancos, tienen que trabajar articuladamente. O sea, y esto lamentablemente es un proceso de aprendizaje en América Latina que todavía no hemos terminado de pulir. O sea, las autoridades no son autoridades que trabajan separadas, sino que tienen que trabajar juntos para llevar a una cosa que tenga eficacia y eficiencia en la intervención. Porque si lo único que pretendo es lograr pues, que haya un montón de producto, pero poca sostenibilidad, pues ya yo sé cuáles son los impactos que voy a tener. ¿Qué pasa? Usualmente muchas veces los gobiernos recurren a la banca de desarrollo, porque la banca de desarrollo sí tiene esos safeguards muy bien marcados, se lo busca con mucha delicadeza, con mucho cuidado, y estamos siempre evaluando proyectos de gran envergadura en diferentes ámbitos y viendo que tengan mucho cuidado en su impacto, en su huella, y impacto en el ámbito ambiental. Entonces, al estar ahí, no solo en la preparación, sino en el seguimiento posterior y en su evaluación posterior, somos una especie de garantía y por eso nos buscan. No nos buscan solamente porque somos buenos garantes y bajamos los costos financieros. No es por eso que nos buscan realmente. La cooperación técnica ayuda muchísimo, hay conocimiento que se comparte y segundo, la posibilidad de tener un privilegio reputacional, que es una garantía que la buscamos todos los países en conjunto, porque es una obligación que la tienen los bancos por ser bancos de gobierno finalmente, ¿no? Dolores, una intervención final, por favor. Sí, yo creo, un poco retomando los comentarios o preocupaciones de Lisa, yo creo, número uno, que México tiene super cracks, tanto en la parte ambiental como en la parte financiera. O sea, definitivamente no es de que haya muy poca gente que conozca cómo hacer la estructuración financiera o que conozca cómo hacer proyectos red en la selva o en el bosque. Yo creo que simplemente la situación de México en cuanto al financiamiento del cambio climático es un poco ya empezar a hacer delivery de financiamientos y de proyectos concretos. ¿Cuál es mi lectura en estos últimos 6, 7 años que he estado de cierta manera trabajando en medio ambiente y en cambio climático? Que estamos como en la semana 39 del embarazo, o sea, ya estamos así de asistencia técnica, de estudios, de donaciones, bueno, lo de low carbon economy y curvas de mitigación se han hecho como 5 veces de diferentes maneras, por diferentes consultores. Entonces, realmente lo que falta es empezar a hacer un delivery inland, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, ahí te va de estos recursos que financió José Carlos en CONAFOR, hay que se vayan a Yucatán o que se vayan a Chiapas, pero pues ahí estamos todavía que no podemos dar a luz. Entonces yo creo que el reto más importante de México no es la falta de capacidad de los oficiales en ningún ministerio, simplemente empezar ya a hacer un delivery y enseñar dónde está el dinero, ¿no? Porque, y bueno, eventualmente mi muy personal punto de vista es que México no necesita financiamiento internacional para hacer cambio climático y financiar sus programas y proyectos.
Y bueno, y con este último comentario, que no es un anuncio, pero el día de hoy Penuma sube a la Bolsa Mexicana de Valores. Estamos cerrando el inicio de un proyecto que es la plataforma social y ambiental, muy parecida a la que ya existe en Bovespa en Brasil, y entonces este es un tipo de financiamiento no tradicional en donde se va a jalar a los grandes corporativos mexicanos a empezar a financiar proyectos eventualmente en un mercado voluntario que sea social y ambiental, pero no solamente a los ricos y a los grandes corporativos, también a los chavos que pueden comprar reducciones para proyectos de pobreza en Chiapas, o a la chava que se va a casar y quiere hacer su boda neutral. O sea, esa plataforma va a ser un lugar común en donde la oferta y la demanda de proyectos sociales y ambientales va a propiciar ese financiamiento privado que todavía no existe en México, y va a jalar a esos grandes corporativos, pero también a las grandes empresas públicas a empezar a actuar, porque no estamos actuando y tenemos todo para hacerlo, y ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Dolores. Antes de que termines, y yo invito a todas y todos a que continuemos con la discusión en el brindis, para poder platicar con ustedes y continuar la charla. Si nos terminas de dar el comercial completo, en donde la gente que te ve vía web puede, o los que estamos y las que estamos aquí, podemos consultar esa información. Sí. Bueno, este es un proyecto financiado por la Bolsa Mexicana de Valores, por la Embajada Británica, apoyado técnicamente por la Semarnat y por Penuma. Y bueno, es un proyecto que se va a empezar a elaborar y se va a lanzar finales de este año. Muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Agradezco mucho. Creo que ya no hay brindis. De verdad, muchísimas gracias por su intervención. Fue de gran interés. Aprendimos muchísimo de ustedes y fue un placer estar con ustedes. Gracias a Transparencia.